Voy a presentar al admitir, están entrando más personas. Voy a... Ok. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Estamos con el doctor Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez. El doctor es profesor investigador del Colegio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una institución reconocida por su vocación crítica, científica y social en la generación del conocimiento. El doctor es miembro activo de la Academia de Informática. Su trabajo se sitúa en la intersección de Machine Learning y la minería de datos. Áreas estratégicas que hoy redefinen la forma en que comprendemos, modelamos y transformamos la realidad a partir de la información. Su labor académica no solo abarca la investigación de frontera, sino también la formación de nuevas generaciones de científicos e ingenieros, en un entorno donde la docencia, la investigación y la vinculación social constituyen pilares fundamentales. A través de su producción científica ha contribuido al desarrollo de soluciones basadas en datos, consolidando líneas de investigación que dialogan con problemáticas contemporáneas y con el avance de la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña un investigador cuyo trabajo no solo impulsa el trabajo tecnológico, sino que también encarna el compromiso de la ciencia con la sociedad. Muy bien, doctor, pues bienvenido a esta institución, el Tecnológico Tlalnepantla, en especial a la DEPI, donde estamos aquí laborando. Y quiere presentar, ¿puede presentar su presentación? ¿Sí tiene acceso? Sí, en principio sí. A ver, aquí estamos. Y me avisan, por favor. Adelante, sí. Excelente, se ve muy bien. Sí, ya la puedo ver también yo. Ah, buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, pues primero agradecerles la invitación que me hizo el Tecnológico. Me siento muy emocionado de poder platicar con ustedes y con los estudiantes, ¿no? que nos acompañan el día de hoy. Ojalá que les guste la presentación. Voy a intentar que sea amena, ¿no? Entonces, en cualquier momento, yo no los estoy viendo, ¿eh? Entonces, en cualquier momento abran el micrófono y si tienen alguna duda para que yo lo pueda explicar de mejor manera, ¿sale? Doctor, Entonces, sí. sería mejor que usted haga su presentación y al final le damos unos minutos. Ok, va, ¿Qué le parece? perfecto. Entonces, le hacemos Excelente. así. Sí, Buenísimo, gracias. muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿no? El tema de la plática, pues es cómo lograr tener más datos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer o vamos a platicar desde el muestreo sintético, vamos a ver qué es eso del muestreo sintético, a la generación de datos con redes antagónicas. Y eso lo vamos a aplicar a problemas de clases imbalanceadas. Eso de clases imbalanceadas se refiere principalmente a conjuntos de datos, ¿m?, que pertenecen a diferentes categorías, sus ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una tabla en Excel, ¿no?, con datos acerca de, por ejemplo, tiempo de vuelta, ¿no?, brazadas por minuto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nos vamos dando una idea de que estamos hablando de un problema de natación, por ejemplo, o de deportes. Entonces ahí puede haber diferentes categorías y esas categorías cuando están desbalanceadas o imbalanceadas, pues nos acarrea problemas, ¿no? Vamos a ver ahorita más sobre eso. Em, entonces, pues, ¿qué hago? Como muy bien me presentaron, pues sí hago ciencia de datos, machine learning, cosas de bioinformática, procesamiento digital de señales y redes neuronales. Para esta sesión les decía, vamos a platicar un poquito del problema de imbalance, de este muestreo sintético, del farmeo de datos o de la recolección de datos, la poda y la selección. Eso, ¿qué querrá decir poda, no? Estamos podando árboles, ramas, a lo mejor ramas, ¿no? Ya veremos qué es. La revolución de las GANs, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, tipos de datos
que están estructurados en forma de tablas, ¿no? No van a ser datos no estructurados, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una GAN que vamos a platicar también de qué es una GAN. Ahorita todavía no les cuento, pero a lo mejor algunos ya sabrán, ¿no? Son un tipo de red neuronal. Finalmente, pues conclusiones, ¿no? Y cómo es que logramos esa generalización. Entonces, para ello, pues hay que platicar un poquito de los datos, de esto que les decía, ¿no? De cuando las clases están desbalanceadas o tenemos un número diferente de datos en ellas. Por ejemplo, uy, ok. Creí que me iba a dejar hacer zoom. Bueno, no. Entonces, en esta barra azul vemos que hay pues una buena cantidad de datos más. Lo que estamos viendo aquí, imagínenselo como un histograma, son nada más el número de ocurrencias de dos clases, ¿no? En este caso, de la izquierda, es si eres diabético o no eres diabético, por ejemplo, o si tienes algún tipo de enfermedad en particular, ¿no? Y lo que pasa es que afortunadamente la gran mayoría de la población no tiene enfermedades serias, ¿no? Entonces el conjunto de datos que podemos obtener pues es muy reducido. Primero porque no todas las personas afortunadamente tienen ciertas enfermedades que nos interesaría investigar. Em, y por otro lado, cuando hablamos de datos médicos, de datos biológicos, de cosas que puedes dejar tu ADN, por ejemplo, pues entra ahí el tema legal, ¿no? Entonces, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo obtener los datos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí en estas imágenes, ¿no? Les decía yo, del lado izquierdo, dos clases, una súper desbalanceada, ¿no? Y del lado derecho tenemos ya no un problema binario, sino un problema multiclase, donde tenemos una de ellas, la 3, pues bastante más reducida, ¿no? Eh, entonces, sabiendo que queremos obtener más datos, ¿cómo le hacemos, no? Pues tenemos dos opciones para hacerlo. Tenemos los datos sintéticos y los datos generados. Los datos sintéticos son aquellos que van a ser creados a través de reglas. Es decir, imagínense que ustedes desarrollan, programan un laboratorio que simula la realidad, ¿no? Es decir, programan un laboratorio de interacción de células, de compuestos químicos, o a lo mejor no de esta área, sino que programan un laboratorio de redes, ¿no? Y quieren ver si los datos de paquetes que se analizan a través de datos generados por ese laboratorio que ustedes crearon son suficientemente buenos o no, ¿no? Entonces, son ese tipo de datos generados por reglas, por laboratorios, ¿no? Y por otro lado, los datos generados nada más son aquellos que son aprendidos por modelos estadísticos, es decir, cuando tú le pides a algún tipo de inteligencia artificial o de algoritmo o de modelo que te genere una lista de, por ejemplo, 10 números al azar, pues esos son datos generados, mientras que los sintéticos son como más robustos, ¿vale? Aquí les pongo el ejemplo de un framework llamado Cellulat, que es con el que nosotros estuvimos trabajando, que es precisamente para señalización intracelular, es decir, cómo se comunican las células, ¿no? ¿Cómo se hablan? Pues se hablan a través de compuestos químicos. Entonces, ese es el laboratorio que se desarrolló. Em, entonces, el problema del desbalance, ¿por qué es interesante? ¿Por qué nos interesa balancear los datos? Es decir, no podríamos simplemente darle los datos así a un modelo y pues a ver qué pasa, ¿no? Nos debería decir algo acerca de esos datos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que si nosotros nos quedamos con esos datos desbalanceados, podríamos tener el caso que les pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos datos donde el 99% son sanos y el 1% están enfermos. Entonces el modelo, el algoritmo, lo que va a hacer es predecir sano para cualquier cosa que le llegue, porque es el 99% de los ejemplos que vio. Y como su objetivo era no equivocarse, minimizar el error,
pues entonces se va a hacerlo muy bien el 99% de las veces, lo cual es una cosa bárbara, ¿no? Tener prácticamente la certeza de algo, ¿no? Muchas veces los humanos no llegamos a estos niveles de accuracy. Bueno, entonces a este problema que les estoy contando se le conoce como un problema que enmascara pues a los falsos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de los falsos negativos o por qué son un riesgo? Bueno, en esta imagen que les pongo es nada más un histograma de una cadena de señalización que se llama mTOR. Se los pongo para que vayamos familiarizándonos con los datos. No es necesariamente una gráfica de falsos negativos, ¿no? Es más bien para que vayamos conociendo cómo son los datos con los que vamos a estar trabajando, que les voy a estar presentando. Entonces, regresando a esto de los falsos negativos y por qué es importante, ¿no? Pues porque nosotros podemos programar un algoritmo, un sistema, un modelo que parezca tener muy buenos resultados, pero en realidad lo que pasa es que los ejemplos que está viendo o que se le están presentando son todos ejemplos del mismo tipo y los está clasificando así, ¿no? Seguramente ya les habrán contado y si no, yo les cuento muy rápido esta anécdota que se suele decir en clase, ¿no? Y es que en algún momento el ejército de Estados Unidos pues estaba haciendo estos análisis, ¿no? De fotografiar campos de batalla para identificar dónde hay tanques y dónde están las tropas y todo esto. Y bueno, resulta que tenían más del 90% de aciertos, pero no era porque estuvieran identificando tanques o batallones enemigos. Simplemente era porque las fotografías que no tenían enemigos las tomaban, vamos a decir, en la mañana y las que sí tenían enemigos las tomaban en la tarde. Entonces, ¿qué estaba haciendo el modelo? Identificando nada más si había más luz o menos luz en la imagen, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué datos le estamos dando, qué cantidad de datos son, cuál es su distribución, cómo se ven, ¿no? Es bien importante conocer esas cosas. Eh, este conjunto de datos es, como les decía, de diabetes, ¿no? Entonces, si perteneces a la clase 0, a la clase azul, de la cual tenemos 500 instancias, pues perteneces a la clase de las personas que no tienen diabetes, ¿no? De hecho, seguramente si hiciéramos una encuesta aquí, tendríamos datos similares, probablemente, no lo sé, pero es poco probable que sea el caso contrario, donde haya más ejemplos de enfermedades. Entonces, en este caso lo que tenemos es alrededor del 35% de una clase, mientras que la otra pues tiene el complemento, ¿no? Está desbalanceada, pero es un problema binario de dos clases. En este otro conjunto de datos, fíjense, el desbalance es ya muy exagerado, ¿no? Tenemos ahí, incluso se ve como que una línea ahí en la mitad entre 3 y 4, donde empezamos a tener ejemplos como el que está aquí en color moradito, no sé si se alcanza a ver el mouse, eh, pero pues ya tiene 20 ejemplos, mientras que la clase mayoritaria tiene 143, ¿no? Es decir, nada más porque son más pues van a mayoritear a los de 20, ¿no? Nada más por el puro peso de todas las manos que votan, digamos, pues van a traer, funcionan como atractores, ¿no? Van a traer el resultado hacia ellos, mientras que estos pobres que están aquí en dos, ¿no? Pues no tienen esperanza de contribuir, ¿no? Con su información. Em, entonces, este conjunto de datos es sobre E. coli, es decir, la bacteria esta que nos causa problemas en la panza. Eh, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Bueno, pues tenemos diferentes estrategias o métodos que podemos utilizar. Una de ellas, digamos, naive, aunque no necesariamente la más sencilla, ¿no? Eh, pues es el submuestreo o el sobremuestreo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tenemos esta clase binaria, ¿no? Bueno, pues el submuestreo lo que va a hacer es
directamente eliminar, aquí, mouse, ¿no? Directamente eliminar la cantidad de ejemplos que le sobren a la clase 0. Es decir, lo que hacemos en el submuestreo es eliminar información. Y eso lo podemos hacer de manera ingenua, nada más eliminando los primeros n ejemplos, o a lo mejor un poquito más pensado, haciéndolo random, o no sé, ¿no? Ya sería cuestión de analizar cada conjunto de datos. Pero bueno, es un poquito eh, más sencillo, es nada más agarras tu conjunto de datos y de manera aleatoria o los n primeros eliminas en el submuestreo, y en el sobremuestreo hacemos precisamente lo contrario, ¿no? Agarraríamos esta clase que tiene nada más 268 ejemplos y generamos más datos hasta llegar a 500. Y aquí utilicé la palabra generar malamente porque después voy a decir algo de generar que es muy concreto, pero cuando digo generar estoy diciendo, por ejemplo, toma la moda de los datos que tienes y repítela, ¿no? O a lo mejor toma no la moda, sino el promedio, ¿no? O a lo mejor un tipo de promedio ponderado, pues ya se empiezan a tener ideas, ¿no? De cómo hacer estas cosas. Entonces, eso es esta nivelación o pues no sé, equilibrio, ¿no? Utilizando el submuestreo que elimina o el sobremuestreo que agrega. Por ejemplo, aquí, en esta gráfica que estamos viendo, ese número 4 de color morado es en realidad el 20 que estábamos viendo antes. Y ustedes se preguntarán por qué faltan los otros. Y yo les diré, qué buena pregunta, háganmela al final. Eh, eh, entonces, hay otras técnicas, ¿no? Hay otras técnicas que por supuesto son un poquito más potentes, como la tradicional, la clásica, que no por clásica sea básica, ¿no? Es muy potente esta técnica, que se llama Smoot, ¿no? ¿Y qué hace esta técnica de Smoot? Bueno, pues nada más interpola. ¿Y qué es interpolar? Es agarrar dos puntos y pones uno en medio, ¿no? O sea, eso es lo que hace Smoot. ¿Cómo lo va a hacer? Con KNN, ¿no? Con K vecinos más cercanos. Entonces, esta gráfica que les pongo aquí en la pantalla, los puntos de color azul, ¿no? Son la clase mayoritaria, evidentemente hay muchos puntos de color azul, mientras que la clase de color verde es la clase minoritaria. Entonces, cuando pasamos del primer diagrama al segundo, vemos que hay ahora puntitos naranjas, ¿no? Déjenme que respondamos. Aquí está, estos de acá, ¿no? Por si no se alcanza a ver bien. Esos puntitos naranja, pues, son ejemplos aleatorios seleccionados de la clase minoritaria, ¿no? Entonces, yo agarro ejemplos aleatorios o ejemplos, a lo mejor no aleatorios, sino un poquito más pensados, depende de lo que ustedes estén queriendo lograr. Y entonces empiezo a hacer lo que les dije hace un momento, a interpolar. Agarro dos ejemplos de estos que vimos y pongo uno en medio. Entonces, imagínense que tenemos una columna, no es el ejemplo que vamos a ver, pero imagínense que tenemos una columna de estaturas, ¿no? Entonces, tenemos tres estaturas de 1,70, nos falta un dato y luego hay una siguiente estatura de 1,80. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer 1,70 más 1,80 entre 2 y ahí ponemos el nuevo dato. Súper sencillo de explicar, pero es, como les decía, también súper potente al utilizarlo. Pues no tiene, no sé, seré yo, le voy a bajar el volumen un poquito. No viene sin limitaciones esta técnica. Y lo que pasa es que podría darse el caso de que tengamos una sobregeneralización, ¿no? Por ejemplo, aquí estos dibujitos que estamos viendo, pues tienen nada más dos dimensiones, ¿verdad? Están dibujados ahí en un plano en la pantalla, y ni siquiera están en 3D, ¿no? Entonces, si nos intentamos imaginar estructuras de alta dimensión,
pues a partir de la 4 ya es muy difícil, ¿no? Y la 4 nada más conozco el ejemplo que muchos conocemos. Eh, pero imagínense datos, imagínense la tabla estudiantes, ¿no? Que tienen en la escuela. Seguramente tienen un montón de información sobre cada uno de los estudiantes. Cada una de esas columnas, pues entonces es una dimensión, ¿no? Entonces, si tuvimos la dimensión X, podría ser la edad, la dimensión Y, pues la dirección, es decir, de sus casas, ¿no? La dirección en Z, ¿no? Y así tendríamos un montón de dimensiones, una para cada columna, ¿no? Entonces, en esos casos puede pasar que a la hora de estar haciendo estas interpolaciones, ese punto nuevo que estamos generando, porque ya estamos en un montón de dimensiones, ya está todo así, pues como muégano, eh, pues se generen puntos donde estaban otros colores, ¿no? Otras clases, ¿no? Entonces, bueno, eso puede llegar a pues a evitar el uso de esta técnica. Entonces, bueno, pues yo creo que muy interesante, pero una vez que ya tenemos la técnica para, eh, pues para generar esos datos, o para, les digo yo, generar, no, producir, vamos a decirle una nueva palabra, esos datos, eh, ¿cómo le hacemos para decir, oye, los datos que yo estoy generando no son datos random, ¿no? No me los estoy inventando, eh, no son promedios, ¿no? O sea, vienen de una simulación del mundo real. Bueno, pues entonces necesitamos, en el proyecto que les estoy contando, de este laboratorio de bioinformática, ¿no? Entonces, ese laboratorio de bioinformática se llama Cellulat, y consiste de varias etapas, ¿no? El proceso. Entonces, fíjense, la primera etapa es, por supuesto, como leemos, arriba a la izquierda, donde se inicia la simulación. Cuando se inicia la simulación, nosotros tenemos que especificar cuál va a ser el método que queremos para obtener los datos. Y lo que pasa es que, de nuevo, dependerá del área de aplicación que ustedes estén trabajando, pero en esta área de aplicación, pues hay colegas biólogos que necesitan pues particularizar algunos parámetros de estos métodos, ¿no? Que por ahora se nos escapan del tema. Eh, eso, una vez que se piensan en esos parámetros, pues luego hay que preparar los datos, pero no son los datos que nos está ofreciendo el laboratorio. Lo que hay que hacer cuando se dice preparar los datos es em, preparar el laboratorio virtual para la generación de esos datos. Es decir, seguramente necesitemos darle información sobre cómo se ve el mundo real, ¿no? Antes de empezar a pedirle datos. Una vez que conoce ese mundo real, eh, que podría inicializarse como cualquier red neuronal con pesos aleatorios, ¿no? Pues empieza a generar esos datos sintéticos, eh, no datos generados así por algún promedio, digamos, ¿no? Una vez que se generan esos datos, pues se hace un análisis sintético de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay que evaluar si esos datos de veras están pareciéndose a la realidad, ¿no? Si no se están pareciendo a la realidad, a lo mejor hay que regresarnos, ¿no? A reconfigurar las cosas. O a lo mejor no hay que regresarnos tanto, sino simplemente decimos, oye, vuelve a generar estos datos, ¿no? Estabas ya cerca, pero no está completamente bien, entonces le sigues pidiendo datos. Una vez que se generan todos esos datos, miles y miles, lo que se hace es hacer un proceso de análisis exploratorio de los datos, ¿no? Es bastante común esa como frase o palabras en corto.
y se hace para reducir la dimensión de ese conjunto de datos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué queremos reducir la dimensión? Bueno, porque el resultado de este laboratorio nos entrega muchas columnas, por ejemplo, en blanco, nos entrega datos faltantes, nos entrega diferentes tipos de conjuntos de datos según la parametrización. Entonces, aunque los datos son producidos por el laboratorio, de todas formas pues hay que tratar esos datos que se generaron de manera sintética. Ya que tenemos eso, pues lo pasamos a un modelo de clasificación. Entonces, este laboratorio virtual pues simula reacciones bioquímicas, les decía, es la química para determinar cómo se comunican, ¿no? las células. Eh, Les decía yo, pues también produce grandes volúmenes de patrones de entrada y salida e identifica estados celulares, es decir, esa célula está ya en un proceso de que se va a morir o está en un proceso de que no se va a morir, se va a hacer inmortal y entonces nos va a dar cáncer, porque ese es el cáncer, ¿no? Células inmortales. Bueno, entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, se ve horrible, no vamos a entrar al detalle de esto, pero así se ven, ¿no? Esto es lo que ven los colegas biólogos o bioinformáticos o de otras áreas, no lo sé, ¿no? No quiero decir nada más que ellos. Eh, pero bueno, esos son los caminos de señalización, ¿no? Por ejemplo, pues habrá alguno de estos vértices que se comunique con otras células y entonces sea de más importancia y nos interese más ponerle atención a eso, ¿no? Bueno, entonces voy a apurarme un poquito. Tenemos entonces que preprocesar y optimizar. ¿Cómo le vamos a hacer para preprocesar y optimizar? Pues vamos a hacer una reducción de dimensionalidad también nosotros, porque no todas las columnas nos sirven para alcanzar el objetivo queremos trabajar, ¿no? Entonces, el conjunto de datos que vamos a tener será seguramente de muy alta dimensionalidad, un montón de columnas, ¿sí? Entonces, vamos a ordenar esas columnas de acuerdo a lo que nos interese. Por ejemplo, si queremos aislar, como les pongo ahí, biomarcadores críticos, reducir el ruido estadístico, optimizar modelos, ¿no? Según lo que querramos hacer, vamos a ordenar esas características en niveles de importancia. Según los resultados que les voy a mostrar más adelante, esas, em, pues esos resultados em, son mm, eh, sobre cómo contribuye cada columna a alcanzar mejores niveles de accuracy, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ranking del que vamos a hablar ahora no es sobre estas cosas misteriosas que se podrían hacer, sino directamente como, oye, si agrego esta columna, ¿se reconocen más o se reconocen menos ejemplos? ¿No? O sea, ¿me conviene agregarla o no me conviene agregarla? Nada más. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si me conviene agregarla o no me conviene agregarla? Bueno, pues hay un montón de medidas o de métricas. Una métrica podría ser simétrica, ¿no? Es decir, mide lo mismo ir del punto A al punto B que del B al A. Y si ustedes recordarán en sus clases ay, pues no sé dónde lo hayan visto, de discretas, a lo mejor con Distra o Cruzcal o el agente viajero, ¿no? Podemos tener diferentes pesos para ir de un vértice a otro. Eh, bueno, entonces tenemos diferentes medidas o métricas de disimilitud, es decir, de qué tanto se parecen o no se parecen las cosas y de entropía. Entonces, en texto les pongo nada más algunas de las más interesantes o de las que son fáciles de reconocer. Seguramente reconocerán algunos nombres de los que aparecen ahí. Pero pues en el trabajo de investigación hicimos experimentos con más, ¿no? Con más métricas. Lo que estamos viendo en la gráfica entonces es en el eje X cuántas neuronas en la capa oculta tiene el modelo o la red neuronal, ¿no? Entonces podemos ver que va desde 0 hasta 140. Y en el eje Y lo que tenemos es el error, ¿no? Y lo que vemos en la gráfica es que según vayamos agregando neuronas en la capa oculta, neuronas a nuestra red, pues mejor
error iremos teniendo o menos error iremos teniendo. Pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, está el caso de esta línea como gris, que aquí en 20 pues ya llegó bastante más abajo que algunos que tuvieron que utilizar 100 neuronas, ¿no? Entonces, pues cada una de estas métricas nos va a decir cosas diferentes. Entonces, es un problema bien, bien complejo, pero yo creo que muy, muy, muy interesante. Em, ¿Cómo le hacemos para podar entonces las columnas? Y esas columnas, como ustedes saben, pues cada columna alimenta a una neurona de la capa de entrada. Em, entonces, la poda es en esencia eliminar columnas. Es decir, lo que estamos haciendo al eliminar columnas es eliminar neuronas. Y lo que hacemos al eliminar neuronas de la capa de entrada es eliminar columnas. Entonces, estamos haciendo esa poda. Eh, Fíjense cómo los resultados son bastante, bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer cervical, pues está fabuloso que haya reducido tanto, ¿no? O sea, tenía un error de un 31% y logramos bajarlo de al 4 o 6%. Muy bueno, yo creo. Eh, Bueno, otro resultado bien interesante de aquí es que logramos podar entre el 60 y el 95% de las neuronas. Imagínense tener las redes neuronales que tienen ahora los LLMs, ¿no? De millones y millones, y que le podamos quitar el 95% de los parámetros. Bueno, está fabuloso, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, entonces, ¿cuál es esta revolución de las redes generativas adversariales? ¿No? Bueno, este tipo de redes neuronales funcionan como lo vemos en este diagrama. Nosotros tenemos en la parte de arriba cómo se entrenaría con datos reales. Tenemos imágenes reales, por ejemplo, imágenes de tomografías o qué sé yo, ¿no? Eh, Tenemos esas imágenes reales que son pues, nuestros ejemplos. Esos ejemplos se los vamos a pasar a una parte de la red neuronal que va a ser para discriminar. ¿No? Le estamos dando ejemplos reales. Esto es el mundo real. No te dejes engañar. Y por otro lado, estamos en el rectángulo rojo, pues generando al inicio, primero entradas aleatorias a ese discriminador para intentarlo engañar. Entonces, esto se suele explicar casi siempre como un banco que intenta detectar billetes falsos, ¿no? Entonces, el generador está todo el tiempo mejorando sus billetes falsos, ¿no? Y el discriminador pues está intentando todo el tiempo darse cuenta de qué es falso y qué no es falso. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que se equivoque el discriminador, porque lo que queremos es poder generar ejemplos que se parecen muchísimos, que son indistinguibles a la vida real. ¿Mm? Eso es lo que queremos, que el discriminador se equivoque, que no pueda distinguir de lo generado de lo real. Eso es lo que se busca. Eh, entonces, una vez que esa información llega al discriminador, fíjense, salen dos flechitas, ¿no? Una que va para la pérdida o el error del discriminador y otra que va para el generador. ¿No? Y por eso es que hay ahí un rectángulo color naranja que tiene una flecha que dice retropropagación o propagación hacia atrás o backpropagation. Y es precisamente eso. Vamos a agarrar el error una vez que el discriminador sí nos cachó generando billetes falsos. Vamos a agarrar ese error y vamos a regresárselo a nuestro generador para que aprenda a no hacer las mismas equivocaciones. Entonces, es un jueguito de minimizar y maximizar. Eh, en el trabajo propusimos el uso de una red un poquito distinta. Esa red, como les decía al inicio, es una red que utiliza datos tabulares y no datos nada más no estructurados. ¿No? Es decir, eh, archivos CSV, hojas de Excel y conjuntos de datos como los conocemos nosotros. ¿No? Esos meros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros le vamos a dar pues los ejemplos del mundo real a nuestro discriminador. ¿Y cuáles van a ser esos ejemplos del mundo real? Pues van a ser las clases, ¿no? Es decir, los resultados,
pues sí, las clases a las que pertenecen cada uno de esos ejemplos. Ese es el mundo real, es la verdad base, digamos, ¿no? Por eso se llama ground truth. Por otro lado, pues tenemos que generar, ¿no? Tenemos que generar ejemplos para tratar de engañar a ese discriminador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer alimentándolo primero con ruido, ¿no? Ese generador recibe el ruido, genera datos sintéticos con una condición. ¿Cuál es la condición de esta red neuronal? ¿Mm? Bueno, pues que sean de una clase en particular. Quiero generar ejemplos que sean solamente de personas diabéticas, ¿no? Ese es mi objetivo. Entonces, pues esa es la importancia de este tipo de redes eh, tabulares, ¿no? Entonces, y condicionales, ¿no? Entonces, yo recibo el ruido, aquí estoy generando con la G, ¿no? Estoy generando para el ruido dada una clase, ¿no? Entonces, eso se lo paso al discriminador esperando haberlo hecho bien y el discriminador me va a decir, sí, sí pasaste o no, no pasaste. Y entonces, pues me retropropaga ese error y yo hago lo propio, ¿no? Con el generador. Y entonces ahí ya no estamos alimentando, perdón, solamente ruido, sino que ya estamos alimentando al generador con los errores, ¿no? Entonces, eso está muy bueno. Em, Ahora, esto lo presentamos. em, no nada más, es decir, imagínense que quieren generar estos datos, ¿no? De esta gráfica, eh, y pues hay que preguntarnos, por supuesto, oye, si yo genero datos nada más de dos, en realidad pues no estoy haciendo nada, no estoy haciendo ahí una endogamia que me va a producir pues nada, resultados muy, muy alterados. O a lo mejor me produce siempre exactamente el mismo resultado, ¿no? O a lo mejor intenta rellenar nada más un espacio muy chiquito del espacio de búsqueda, no, no lo sé, es cosa de experimentarlo. Pero la cosa es que hay que preguntárnoslo, ¿no? Muy probablemente no convenga agregar esos dos, simplemente perdimos esas clases. Y por eso es que ahí, después del 4 no las tenemos, porque no tienen suficiente información, es decir, dos elementos no me describen una distribución, ¿no? Eh, bueno, sí, a lo mejor alguien me explica cómo. Eh, pero bueno, son muy poquitos datos, ¿no? 20, bueno, a lo mejor un poquito. Eh, pero ¿cuánto? Bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no de 10 en 10? ¿No? De 10 en 10%. Entonces, la propuesta que hicimos fue, pues hacemos todo este proceso y además hacemos incrementos graduales. No digas de un solo jalón voy a generar todo mi conjunto de datos faltante para ver cómo se comporta. Y fíjense, tenemos resultados bien interesantes. No es lineal, ¿no? Es decir, si ven la gráfica de aquí al centro, vemos que, por supuesto, bueno, aquí vemos una caída muy extraña, ¿no? En el 10%. Cuando agregamos solamente el 10% a la clase minoritaria, por ejemplo, a esta clase 3 de color turquesa, le tuvimos que haber agregado todos esos 634 a los 22 originales que tenía. Entonces, cuando le agregamos nada más el 10%, hay una cosa extraña y se cae la accuracy, que ya está en el 92%, es decir, está muy bueno. Después, si llegamos al 20%, pues sube al 93%. Al 30% casi le pega al 94%. Pero al 40% pues ya está abajo y luego vuelve a subir y baja otra vez y vuelve a subir. Y dijimos, ¿y eso a qué se deberá? ¿No? Está bien extraño. Bueno, pues lo estamos analizando. Tenemos algunas teorías. Pareciera que tiene que ver con, por ejemplo, aquí, esta clase que les decía yo, turquesa, tiene 22 ejemplos originales. Cada que se duplica, es decir, cada que agregamos 22 más, ¿no? Porque el 10% pues, nos va a agregar dos ejemplos nada más. Pero pareciera que tiene que ver con algo de ese estilo, ¿no? Cada que llegamos a cierto umbral, cae
el accuracy. Bueno, ¿cómo sabemos si los ejemplos que estamos generando son realmente parecidos al mundo real? Bueno, pues lo podemos hacer con un montón de métricas o de distancias. Una de ellas es, bueno, esta no es una distancia, pero es una estimación de la densidad del kernel. No es otra cosa que, eh, imagínense que ustedes, pues seguramente ahorita lo pueden hacer si hay sol en donde están, ¿no? Si ustedes ponen la mano, se proyecta una sombra, ¿no? Pues eso es precisamente lo que se está haciendo con estas representaciones. Estamos pasando de espacios altamente dimensionales a espacios de muy baja dimensión. ¿De cuántas dimensiones? Pues no más de dos, ¿no? Entonces podemos pasar de 50 dimensiones a 2 dimensiones. ¿Cómo se ven estos puntitos en 50 dimensiones? Pues ni idea, ¿no? Yo creo que nadie podría imaginarse 50 dimensiones. Eh, pero bueno, tenemos esta reducción de dimensiones para las gráficas que nos permite visualizar estos datos. Entonces, em, los datos generados a través de los datos sintéticos son de color rojo en la gráfica de la derecha, ¿no? Entonces vemos que hay alguna acumulación en puntos donde ya había puntitos rojos. No se ve así como que fue fabuloso. Claramente vemos ahí que está punto rojo sobre punto azul, pero no vemos puntos rojos apareciendo donde no les corresponde, que eso es importante. Entonces, ¿qué tan importante es? Pues fíjense, tenemos las matrices de confusión. Y aquí, fíjense, del lado izquierdo tenemos los datos originales, donde nada más tenemos 8 ejemplos, y de esos 8 ejemplos, 2 se clasificaron mal, ¿no? Los ejemplos clasificados correctamente están en la diagonal, y los que estén en cualquier otro punto es que se clasificaron mal, ¿no? Por ejemplo, aquí. Nos dice que 2 ejemplos fueron clasificados como clase 5, pero en realidad eran clase 3. Así se lee esta matriz. Entonces, una vez que generamos los datos, fíjense, no solamente eh, pudimos generar datos que se parezcan, sino que además mejoramos el porcentaje, ¿no? Porque pues ahora reconoce muchísimos más. ¿Por qué muchísimos más? Porque le generamos un montón más, ¿no? Entonces, bueno, interesante. ¿Cómo se ven las distribuciones de los datos? ¿No? Bueno, del lado izquierdo tenemos la distribución de la columna ALM2 del dataset E. coli, ¿no? Así se ven los datos de ALM2, que será una proteína seguramente. Y del lado derecho vemos los datos que generó GAN. ¿Sale? Em, Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, tenemos el de los datos de PIMA, ¿no? De diabetes, ¿no? Aquí vemos como que los datos generados por la red neuronal no se parecen tanto, ¿verdad? Eso está interesante. Aquí esto no pareciera no haber funcionado. Eso está padre. Luego tenemos estas gráficas que se ven muy bonitas. Aquí, por ejemplo, la línea verde son las GANs, mientras que la roja es la SMOUT y la azul es la original. Vemos que la roja sigue a la original pues muy de cerca. La verde también, pero se separa ahí al inicio, ¿no? Mientras que en este otro ejemplo, fíjense, sucede yo creo que lo contrario, o intenté que fueran ejemplos contrarios, ¿no? Aquí la GAN parece comportarse mejor, ¿sale? Entonces, hay diferentes formas y técnicas que tenemos para comparar estas distribuciones, ¿no? Los resultados del conjunto de datos, fíjense, en el original todo se clasificaba como una sola cosa porque pues tenemos un montón de ejemplos de una sola clase. Y cuando ya los generamos, ya no, ¿verdad? Ya se hacen datos o una clasificación pues más interesante, más adecuada. ¿No? Bueno, esta imagen así toda revuelta que les presento es el Graphical Abstract o el abstract gráfico de un artículo de hace algunos años, pero que tiene estas gráficas que hemos estado viendo. Entonces, fíjense, empezamos del lado izquierdo arriba, en la esquina superior izquierda, generamos los datos con el laboratorio virtual, generamos ejemplos de la realidad.
y eso nos va a dar, por supuesto, una clase imbalanceada que se fue generada a través de ese laboratorio. Esos datos se los podemos pasar ya a la red neuronal, a las GANs, o se los podemos pasar también a un algoritmo de clasificación supervisado para ver cómo se ven las cosas originales. ¿No? Eh, Están las matrices de confusión ahí. Por otro lado, si generamos la GAN o si utilizamos la GAN, vemos que a ese conjunto de datos color turquesa le tenemos que sumar una buena cantidad de datos. Estas gráficas son de ese artículo. Por supuesto, en otros artículos, pues hemos ido mejorando esta técnica con estos incrementos del 10%, ¿no? Aquí simplemente generamos todo de un jalón. Bueno, y como mensaje final, la inteligencia artificial solo es tan buena como los datos que ve. Cuando la realidad es escasa, la creatividad computacional es nuestra mejor herramienta para equilibrar la balanza. Y bueno, nada más, muchas gracias. No sé si haya preguntas. Ojalá que sí. Ok, muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien quiere comentar algo, por favor, adelante. Bueno, por ahí. Ay, ya, doctor Manuel Sabino, adelante, por favor, gracias. Sí, gracias. Estaba tratando de abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, primero que todo, pues agradezco mucho al doctor su presentación, muy interesante. Solamente un comentario, porque bueno, por supuesto es un tema que usamos mucho con los estudiantes nuestros acá en clase. Y me gustaría que comentara algo, doctor, acerca de la sensibilidad que pueden tener las métricas al tema del balanceo y cómo tal vez no es conveniente que nos casemos, digamos, solamente con el accuracy. Claro, sí, sí, sí. Hay diferentes técnicas. A ver si... Ahorita intenté compartir mi pantalla y por eso se murió. Le voy a volver a dar a ver si no me saca. Que no me saque. Ahí estamos, bien. Parece. Ahí estamos. Bien. Eh, eh, estoy buscando unas imágenes para hablar precisamente de esto, de la sensibilidad. Em, mm, bueno, no pasa nada. Cuando nosotros tenemos, voy a dejar de compartir para que nos veamos completos. Eh, Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a esto que les platicaba yo, ¿no? De los falsos negativos. Cuando empezamos a analizar eso, pues hay que preguntarnos, ¿hay otras cosas además de falsos negativos? Es decir, ¿qué pasa cuando yo identifico como de una clase a una que no era, ¿no? El falso negativo. Pero habrá otros, ¿no? Habrá un falso positivo, ¿no? Habrá falsos falsos, habrá positivos positivos. Y pues sí, ¿no? Tenemos, imagínenselo como una cuadrícula, una matriz de cuatro cuadraditos, donde tenemos estos diferentes, em, pues, cuadrantes, ¿no? Que nos dicen el tipo eh, el tipo de ejemplo que tenemos entre manos. Entonces, eh, el, el- el- el tipo de ejemplos que nos son más interesantes, pues son, por ejemplo, cuando te dicen que tienes una enfermedad y en realidad no la tienes, ¿no? Porque si te dicen que tienes la enfermedad, perdón, no, si es al revés, si te dicen que no tienes la enfermedad y sí la tienes,
pues está bien difícil, ¿no? Está bien complicado. Entonces, necesitamos calcular, por ejemplo, regresando a la pregunta directamente, diferentes medidas o estadísticas de cómo es que esos ejemplos clasificados, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener una fórmula que sería todos los verdaderos positivos, es decir, los que clasifiqué como positivos, es decir, los que clasifiqué como de la clase 0 o 1, y sí eran de esa clase. Eh, 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 y luego, pues lo tenemos que dividir, por ejemplo, entre mis ejemplos completos. Y eso me va a dar una estadística de cuántos verdaderos positivos tengo. Entonces, bueno, es muy importante tener claro el tipo de problema que queremos abordar, ¿no? Sin las ecuaciones y sin un pizarrón donde poder hacer estas cosas, está un poquito más complicado hablar de la sensibilidad, pero vamos, es relacionado con cómo vamos a clasificar los ejemplos que vamos viendo. Espero haber contestado de alguna forma. Sí, gracias, gracias. Ok, muchas gracias, doctor Manuel. Profesor Alan Balam, adelante, por favor, con su pregunta. Sí, muchas gracias. Felicidades, doctor. Fue muy amena la conversación y sobre todo la claridad con la que explicó varios detalles. La pregunta es puntual. Durante este proceso que usted explica para balancear los datos, nos pone ejemplos en dominios médicos. Entonces yo quiero preguntarle si es posible replicar todo este proceso a otros dominios. Sobre todo le hago esta pregunta muy puntual porque aquí estamos trabajando con imágenes metalográficas. Entonces me gustaría saber si todo este proceso que nos acaba de explicar se puede replicar en otros dominios. Sí, muchas gracias por la pregunta, está buenísima, porque claro que se puede replicar en otros dominios. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con colegas físicos que tienen proyectos de paneles solares, por ejemplo, ¿no? Les quieren poner nanopartículas de no sé qué, cosas bien avanzadas. Eh, pero producir los paneles solares es carísimo, sobre todo si nada más vas a producir uno, ¿no? No es una producción en masa, es sumamente caro. Entonces, ¿qué se hace? Pues simular, ¿no? Simular. Y entonces esas simulaciones alimentan este algoritmo, esta red neuronal, para producir ejemplos rapidísimo y súper barato. Sí, muchas gracias, doctor. No, gracias por la pregunta. Adelante, ingeniero Víctor Hugo Jiménez, adelante con su pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien, Víctor. Sí. Se requiere una cantidad mínima de datos para poder hacer esta eh, evaluación. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que dio. Sí. Buenísima. Y está bien relacionado con lo de estos ejemplitos que veíamos como con clase, que tenían nada más dos ejemplos, ¿no? Que les decía yo, bueno, con dos ejemplos en realidad puedes generar o puedes analizar la distribución de los datos. Eh, pues pareciera que no, los resultados no lo justifican, no lo sostienen. Además, pues intuitivamente, pues uno también creería que no, es decir, nada más tienes dos ejemplitos, es poco probable que te pueda generar la distribución de cómo se ven todos esos datos. Entonces, ¿cuánto es el número mínimo que se necesita? Dependerá de tus datos y del problema que quieres abordar. Y te respondería como que se necesitan
120 o algo por el estilo, nos dice la estadística, si no me equivoco, ¿no? Que necesitamos un número mínimo, a lo mejor alguien por aquí me puede ayudar con el número correcto, para hacer pruebas estadísticas, ¿no? Em, pero en estos conjuntos de datos, como se los pasamos a una red neuronal que es estocástica, no sé qué, bueno, podríamos no necesitar ese número que nos dice la estadística, ¿no? A ver si alguien me tiene ese dato. Bueno, no sé si te respondí, Víctor. ¿Fue suficiente? Sí, muchas gracias. Mientras. Ok, pues si ya, si no hay más preguntas, pues le agradecemos al doctor, Máximo, el haber, compartido su valioso tiempo y esta oportunidad de estar con nosotros en este seminario. Y estamos, en breve, está en firma su documento de reconocimiento. Entonces, en breve Muchas gracias, no pasa se va a nada. llegar ahí su reconocimiento y pues le agradecemos esta valiosa aportación. Y pues muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias. Me sentí muy a gusto. Ojalá que les haya gustado la presentación. Y pues ahí está mi correo y el contacto con los profesores, ¿no? Cualquier duda pueden escribir. Ok, sí, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor, nuevamente, y muchas gracias a todos por su participación. Y pues saludos a todos, que pasen buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.